Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos amigos. Les saludamos en el amor del Señor en este día domingo que Dios nos ha regalado para poder glorificar su nombre. Y sabemos lo que dice la Biblia y lo queremos con todo el corazón, que dice la palabra de Dios, que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre pecadores. O sea, ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que bendice, ayuda, sostiene a aquellos que le aman e incluso ayuda y sostiene a aquellos que no le sirven, a aquellos que lo ignoran. Dios también hace salir el sol sobre ellos. Así que en este día damos gracias a Dios por esa bendición, porque Dios nos permite respirar, Dios nos permite ver, Dios nos permite caminar, Dios nos permite hasta la fecha estar sanos para la gloria de Dios, entendiendo que hay tanto dolor en este mundo, hay tantas personas que están padeciendo en diferentes partes de nuestro país y también que están sufriendo en diferentes partes del mundo entero. Y aquellos que están sanos tienen que darle la gracia a Dios. Ya a ese Dios que tal vez usted ignora, a ese Dios que no reconoce constantemente, a ese Dios hay que darle las gracias. Ahora nosotros los cristianos sabemos a quién le damos la gracia, porque conocemos al Dios de la Biblia, conocemos al Dios de la gloria, conocemos al Dios eterno. Y a ese Dios le tributamos todo el honor, toda la alabanza, todo el loor, porque es ese Dios el que nos mantiene en pie, es ese Dios el que nos da las fuerzas para venir a predicar a estos lugares, es ese Dios el que nos sostiene en nuestros lugares de trabajo, es ese Dios el que nos ha protegido de estas plagas, de estos virus, de estas enfermedades que están azotando a nuestro país. Y es por eso que los cristianos sentimos una profunda gratitud para con Dios, porque ese es el Dios verdadero, y a ese Dios queremos predicarte en esta hora, querido amigo. Queremos predicarte el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo, mis queridos amigos, los predicadores cristianos lo hemos predicado a través de la historia en diferentes situaciones, en periodos de hambre, en periodos de guerra, en periodos de peste. Los cristianos siempre hemos anunciado el Evangelio del reino, y no porque nos creamos tremendos, no porque nos creamos poderosos, no porque nos creamos los más valientes, no, sino que porque es el Espíritu Santo el que nos impile, el que nos impulsa a predicar la palabra de Dios. Si no fuera el Espíritu de Dios el que nos impulsara a venir a predicar a estos lugares, yo te digo, amigo, que estaríamos en nuestros trabajos o en nuestros hogares. Pero es el Espíritu Santo el que nos mueve, porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es por eso, querido amigo, que nosotros podemos predicar en diferentes poblaciones, podemos predicar en La Victoria, podemos predicar en la José María Caro, podemos predicar en La Bandera, podemos predicar en la cárcel de Puente Alto. Y sabes que, amigo, vamos a predicar con valentía, no porque seamos tremendos nosotros, sino que porque tenemos al Dios Todopoderoso. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que por eso venimos a predicar acá, porque es el amor del Espíritu Santo el que se derrama en nuestros corazones para venir a predicar a estos lugares. ¿Y sabes por qué el Espíritu de Dios derrama ese amor? Porque el Espíritu Santo te ama, el Espíritu Santo quiere salvarte, el Espíritu Santo quiere perdonar tus pecados, el Espíritu Santo quiere hacer de ti una nueva criatura. También predicamos los cristianos porque es un mandamiento de Dios. En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la Biblia: id y haced discípulos a todas las naciones. La palabra de Dios dice en San Marcos capítulo 16, versículo 15, dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, si usted no lo cree, es cosa suya, pero nosotros los que creemos salimos a las calles con esa convicción, sabiendo de que Dios, ¿sabes cuál es el deseo de Dios? Que tú le conozcas. El deseo del Dios eterno es que tú conozcas al Dios Todopoderoso. Y es por eso que venimos acá, para que tú puedas meditar en que Dios quiere tener una relación contigo, es que Dios quiere redimirte de tus pecados, es que Dios quiere salvar tu alma. Hay muchas personas que están preocupadas, y es por eso que guardan cuarentena, es por eso que se abstienen de dar la mano, es por eso que se abstienen de tener algún contacto
aspecto físico. ¿Sabe por qué? Porque tienen amor a sí mismos, porque no quieren morir, porque no quieren partir de este escenario. Y es lógico, porque si a alguien nosotros vamos a amar, es a nosotros mismos. Es natural, es nuestra condición, en nuestro estado. Vamos a amarnos a nosotros mismos. Es por eso, queridos amigos, que nosotros venimos a predicarte acá, porque sabemos que te amas, pero escúchame, si realmente te amaras, te preocuparías por el alma que está dentro de ti. Queridos, algunos van a morir del coronavirus, otros van a morir de cáncer, otros van a morir atropellados, otros van a morir de diversas enfermedades. El tema, mis queridos amigos, no es morirse, porque todos nos moriremos, unos antes, otros después. El tema, querido amigo, es a dónde va a ir a parar tu alma, a dónde va a ir a parar tu existencia, a dónde va a ir tu espíritu, a dónde va a ir tu ser interior, dónde va a ir tu ser interior luego de que partas de este escenario. Ese es el tema, amigo. Es por eso que venimos a predicarte. Es por eso que venimos a predicar la palabra de Dios acá, porque entendemos que dentro del ser humano hay un alma y hay un espíritu. Queridos, el ateísmo, el agnosticismo, el escepticismo y todo aquello que es cuestionar lo sobrenatural, no creen en la existencia más allá de esta vida, no creen en la vida más allá de esta muerte. Pero sabes que, amigo, dentro de ti hay un alma, dentro de ti hay un espíritu, dentro de ti hay un ser espiritual. Y escúchame, sea que mueras por cualquier causa o factor, esa alma y ese espíritu van a ir a pasar una eternidad a algún lugar. Entonces, si nosotros nos preocupáramos y pensáramos dónde va a ir nuestra alma, nuestra vida cambiaría. Si tuviésemos en consideración mínima dónde vamos a ir a pasar la eternidad, querido amigo, oiga, nuestra vida cambiaría. Porque yo quiero decirte, mi amigo, que dentro de ti hay un alma y hay un espíritu, y esa alma y ese espíritu que están, queridos amigos, creados por Dios, esa alma y ese espíritu, si tienen al Dios de la gloria, van a pasar una eternidad en la patria celestial. Pero si esa alma y ese espíritu no tienen al Dios de la gloria, vas a pasar por los siglos de los siglos en la condenación eterna. Alabados a Dios. Pero escúchame, el Dios de la gloria no quiere que tú te pierdas. El Dios de las Escrituras no quiere que tú te vayas a la condenación eterna. Es por eso que hace 2000 años atrás entregó el más grande regalo a esta humanidad. Entregó el más glorioso regalo para ti, mi amigo. Entregó lo más preciado de la patria celestial. Entregó a su Hijo Jesucristo por amor de los pecadores. Queridos, somos todos pecadores. Dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 3 versículo 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 5 versículo 12, que el pecado entró al mundo por un hombre, y así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Queridos, somos todos pecadores. Nadie podría decir: yo no soy pecador, yo no soy falto, yo soy perfecto, yo soy impoluto. Queridos, somos todos pecadores. Ahora, si somos todos pecadores, ¿cuál es la consecuencia de nuestro pecado? La palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Queridos, el pecado nos afecta a todos, y la consecuencia que sigue es que todos merecemos la muerte, y por consiguiente la muerte eterna. Así que, mi amigo, el futuro natural del ser humano que muere sin Dios es irse a la condenación eterna. Oye, qué terrible, mi amigo, morir, haber vivido en esta tierra 30, 40, 50, 80, 100 años para luego pasar una eternidad en la condenación eterna. Predicadores, que ese mensaje no es popular, ese mensaje no es para el siglo XXI. Queridos, este mensaje es eterno, porque en la palabra de Dios dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero Cristo dijo: pero mis palabras no pasarán. Queridos, la verdad de Dios
no cambia, la verdad de Dios no muda, la verdad de Dios no es relativa, la verdad de Dios es absoluta. Y si la palabra de Dios dice que el ser humano sin Cristo se pierde, es así. Es por eso que hay que volverse a Dios, porque Dios te da una oportunidad en la persona de su Hijo Jesucristo para salvarte de tus pecados. Alabados a Dios. Qué tremendo predicador. O sea, usted me dice que el infierno todavía existe. Bendito Dios. Usted me dice, predicador, que usted cree en la realidad del infierno. Lo creo porque lo dice la Biblia. Y la palabra de Dios no miente. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4 versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es la voz de Dios, y la palabra de Dios en esta tarde quiere advertirte de que consideres la voz de Dios, porque Dios no quiere que te vayas al infierno. Dios quiere que te vayas al cielo eterno el día que partas de este escenario. Amén. Alabados a Dios. Qué tremendo, amigo. Mira cómo es de bendito por los siglos el Señor. Amén. El Señor no quiere que te vayas a la condenación eterna. Es por eso que Dios proveyó un rescate. Es por eso que Dios... Mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Queridos amigos, queridos, Cristo cargó nuestros pecados. Tu pecado y mi pecado me llevan a la muerte. Tu pecado y mi pecado me llevan a la condenación. Tu pecado y mi pecado me llevan al juicio. Pero escúchame, mi amigo, escúchame por favor. Cristo Jesús llevó tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario. Así que no tienes para qué perderte. No tienes para qué irte al infierno. No tienes para qué irte a la condenación eterna. No tienes para qué irte al castigo eterno. No tienes para qué irte al juicio eterno. Si Cristo murió por ti, si Cristo cargó tu pecado, si Cristo cargó tu rebelión, si Cristo, escúchame, Cristo en la cruz literalmente cargó nuestros pecados. Predicador, pero eso no será algo metafórico. Predicador, no será eso algo simbólico. Predicador, no será una leyenda, un mito, un folclore aquello. No, querido. Jesús literalmente cargó sobre sus espaldas todos nuestros pecados. Imagínate, amigo, ¿quién podría haber hecho eso por ti? ¿Quién podría haber hecho eso por ti, señora? ¿Quién podría haber hecho por ti, amigo, aquello? ¿Quién podría haber muerto por ti? ¿Sabes quién? Solamente el Cristo de la gloria, solamente el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el bendito por los siglos, el Mesías. Oh, qué tremendo, el Mesías glorioso se puso en tu lugar y en mi lugar, y Él cargó nuestros pecados y recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Cristo lo recibió en su cuerpo, y es por eso que murió en la cruz. Pero también dice la Biblia que venció en la cruz. Así que, mi amigo, el Cristo que predicamos es un Cristo victorioso. La Iglesia Católica presenta a Cristo como sufriendo en la cruz. Jesús sufrió en la cruz. Jesús padeció en la cruz. Jesús fue crucificado en la cruz. Jesús cargó nuestros pecados en la cruz. Jesús sufrió, oiga, la mayor ignominia, afrenta, vergüenza en esa cruz. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Jesús sufrió una vez y para siempre. Ahora, ¿dónde está Cristo? Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo venció al pecado, porque Cristo venció a la muerte, porque Cristo venció a los demonios, porque Cristo es siempre victorioso. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2 versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Alabados a Dios. Amén. Así que, amigo, el Cristo que predicamos los cristianos es un Cristo vencedor. Amén. Es un Cristo triunfador. Cristo venció. Y hoy está sentado a la diestra del Padre para interceder por aquellos
aquellos que le pidan a Él la remisión de sus pecados. Alabados al Señor, amén. Así que, amigo, hoy tienes la opción de volverte a Dios. Si tú recibes a Cristo y tú te arrepientes de tus pecados, tu nombre será escrito en el libro de la vida. Oiga, predicador, pero ¿cómo va a ser tan fácil? No tengo que pagar una manda, no tengo que pagar un diezmo, no tengo que pagarle a algún empresario religioso, no tengo que pagarle al Papa de Roma, no tengo que pagarle al Vaticano. No tienes que pagarle a nadie, porque Cristo ya pagó por ti el precio en la cruz del Calvario. Alabados al Señor, amén. Santo su nombre. ¿Sabes que, mi amigo? Nadie podría haber pagado por ti el precio. Ningún ser humano podría haber pagado por sí mismo el precio. Ni el más grande magnate que salga en la revista Forbes, donde están los más grandes millonarios del mundo. Amén. Nadie podría haber pagado por su propia alma. Escúchame, porque esto no se puede comprar con dinero. Porque ¿qué le vas a pagar tú al dueño del universo? ¿Qué podrías ofrecerle tú al dueño de todas las existencias? ¿Qué podrías pagarle tú? Oro, perlas, diamantes, a aquel que es el dueño de todo. Queridos, a Dios no le podrías pagar nada por tu alma, porque lo único que Dios acepta es la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Alabados al Señor, bendito Dios. Algunos dicen, que esto es muy extremo, predicador. Esto me suena a fanatismo. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Aquí no hay fanatismo. Aquí hay una convicción de la verdad cristiana. Hay una convicción de la palabra de Dios. Mira, los que son fanáticos son aquellos que viven acérrimamente pecando y rebelándose contra Dios. Pero el Dios de la Biblia, querido amigo, puede perdonar todas tus iniquidades, todos tus pecados. ¿Y sabes qué? Cristo puede hacer de ti una nueva criatura. Escúchame. La filosofía no puede hacer nada. La psiquiatría no puede hacer nada por salvar al hombre. Los sociólogos no pueden hacer nada. Los filósofos no pueden hacer nada. Ni Platón, ni Sócrates, ni Aristóteles, ni Jenofonte, ni Sartre, ni Nietzsche, ni ninguno de estos pensadores, ni Rousseau, ni ninguno de estos pensadores, ni Adam Smith y todos estos pensadores mundiales no pueden rescatar a ninguna alma de esta tierra. El único que puede hacer una obra por ti es el Hijo de Dios. Es por eso que le amamos profundamente. Es por eso que no ponemos nuestra confianza en la filosofía, en la política y en los estados, sino que ponemos nuestra confianza en el único Dios verdadero. Alabados al Señor, bendito Dios. Qué tremendo, amigo. Y Dios te ofrece gratis la salvación, porque Cristo pagó por ti el precio en la cruz. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es una obra de ustedes, pues es un regalo de Dios. Regalo, grábatelo, regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Dice la Biblia en Tito capítulo 3 versículo 5: porque nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4 versículo 12: y en ningún otro hay salvación. Dice la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice la Biblia en San Juan capítulo 1 versículo 29, hablando Juan el Bautista: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10 versículo 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Dice la Biblia en San Juan capítulo 3 versículo 36: que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice la Biblia en San Juan capítulo 14 versículo 6: Jesús dijo: yo soy el camino,
camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la palabra de Dios. Ese es el Cristo que te salva. Ese es el Cristo que hoy puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Alabado sea el Señor, bendito Dios. Así que mi amigo, Dios te da la oportunidad de salvarte. Amén. No te vas a poder salvar a ti mismo. El Papa no te puede salvar. El pastor evangélico no te puede salvar. Yo como predicador no te puedo salvar. Pero el que predico, ese salva. Porque Cristo salva. Porque Cristo salva. Porque Cristo salva. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque dice en la Biblia: porque a Dios le plació el salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y por esta predicación, querido amigo, hoy puedes pasar de muerte a vida. Hoy puedes conocer al Dios de la gloria. Hoy recibe a Cristo y escúchame, estate en paz con Dios. Alabado sea el Señor. ¿Sabes qué, mi amigo? Hoy puedes estar en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios tienes que reconciliarte por medio del Hijo de Dios. Mira que es lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 5 versículo 1. Predicador, ¿y usted cita tanto la Biblia? Es que ¿cómo no voy a citar esta Biblia? Esta Biblia que es tan gloriosa, esta Biblia que es lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera a mi camino, esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra bendita por los siglos, querido amigo, puede salvar nuestras almas en la persona de Cristo. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Mira, Jesús te hace una nueva criatura. Jesús te hace estar en paz con Dios. Y Jesús, querido amigo, te hace hijo de Dios. Predicador, yo pensé que todos éramos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Todos tienen la imagen de Dios, pero por el pecado desvirtuada. Pero algunos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? El apóstol Juan dijo: mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Mira qué tremendo, amigo. Hoy puedes pasar de criatura a hijo. Hoy puedes pasar de esclavo del pecado a siervo de Cristo. Hoy, si recibes a Cristo como tu Salvador personal, tú pasas a ser hijo del Dios eterno. Alabado sea el Señor. Predicador, ¿y qué rol cumple la religión en esto? ¿Qué rol? Yo pensaba que el Padre tenía un contrato con alguna religión, un contrato exclusivo. No, querido. Dios tiene un solo mediador, que es Cristo. Y si tú quieres salvarte, anda a Cristo. Y si tú quieres ir a la patria celestial, anda a Cristo. Y si tú quieres conocer al Dios de la Biblia, lee la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? El Dios eterno hará de ti una nueva creación. Y el día que tú mueras, partirás a la patria celestial. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27: porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 10 versículo 45. La Biblia dice que el Padre ha puesto como juez de vivos y de muertos a su Hijo Jesucristo. Mira qué tremendo, amigo. Yo te aseguro que con Cristo te vas a encontrar. Te encuentras con Cristo como tu abogado y perdonador, o te vas a encontrar con Cristo como juez. Pero no te encuentres con Cristo como juez. Encuéntrate con Cristo como tu redentor, como tu salvador, como tu perdonador, como tu abogado. Hoy recibe a Cristo por la fe y pasa de muerte a vida y a vida eterna. Que Dios te bendiga, mi amigo. Que Dios te guarde. Vuélvete a Dios, porque Dios quiere salvar tu alma. Que Dios te bendiga.